Alba Salvador, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí te dejo sin ninguna presión para cerrar en todo lo alto el evento, para que nos cuentes tu experiencia, ¿vale? Genial, perfecto. Pues vamos para allá. Antes de nada, quería agradecer a Marketing for E-Commerce por habernos invitado a Promo Pharma en este evento de atribución. Para nosotros es todo un honor poder venir a contaros nuestra experiencia en lo relativo a atribución. Como muchos de vosotros, nosotros seguimos aprendiendo sobre atribución y por eso también os pido que tengáis en cuenta que hoy vamos a hablaros desde nuestra experiencia, que no tiene por qué ser igual en diferentes sectores en los que estéis trabajando. Para los que no me conocéis, soy Alba Salvador, Marketing Manager, como ha dicho Rubén, desde hace un par de años para el mercado en España. Previamente fui Traffic Manager en esta misma casa y llevo aquí ya unos 7 añitos, justo desde que Alex Masip, que antes le hemos escuchado, me diera el relevo para entrar dentro de Promo Pharma. Aunque suene muy fuerte eso de 7 años en una misma empresa en el sector digital, en mi caso, cuando entremos a Promo Pharma, para que os imaginéis un poco la situación, éramos una pequeña startup de 30 personas. Hoy en día formamos parte de un grupo que cotiza en bolsa y somos unas 200 personas en el equipo, por lo que realmente he aprendido muchísimo y han sido como muchísimas experiencias laborales en una dentro. Antes de empezar, me gustaría haceros una pequeña introducción sobre qué es Promo Pharma, por si alguno de vosotros no nos conoce. Somos 100% la imagen de un intermediario. Actualmente tenemos más de 1000 sellers entre Francia, Italia y España. Tenemos productos de salud, belleza para farmacia y vendemos todos los productos a nuestro cliente final, que hace ya tiempo que está más allá del millón de compradores. Nosotros nos encargamos de toda la parte de publicidad, de captación de tráfico, control logístico, tecnología, facturación, contenido, etcétera, etcétera, de los productos. Los vendedores suben su stock y su precio dentro de nuestra intranet y los ponen directamente en venta. Enviamos a día de hoy a unos 25 países dentro de Europa y hemos alcanzado más de 150.000 productos de marcas top como la Roche-Posay, Dino, Mustela. Tenemos en torno a 8 millones de visitas más o menos en nuestro marketplace, tanto de España como de Francia sumadas, más aparte las visitas que tenemos de nuestros blogs de consejos. Y bueno, ya para entrar un poquito en materia, os voy a hablar hoy de qué nos llevó a empezar a trabajar y hablar de atribución dentro de Promo Pharma. Os explicaré un poco cómo hemos ido recopilando la información que necesitábamos, nuestra herramienta principal, que es la que utilizábamos a nivel de tracking, que es Eulerian. Comentaré algún ejemplo de cómo fuimos analizando a nuestros usuarios desde el punto de journeys específicos de algunas de nuestras ventas para acercarnos a ellos antes de crear los diferentes sistemas de atribución que tenemos en marcha. Y tenemos un par de ejemplos de cómo impactan en ellos los diferentes modelos que hay en el mercado y por qué no se adaptan realmente a nuestras necesidades a nivel de empresa. Para terminar, os haré una pequeña introducción súper rápida de los retos que tenemos en estos momentos dentro de Promo Pharma. Para empezar a hablaros ya de atribución, quiero haceros una pequeña introducción muy rapidita en cuanto al proceso de compra de nuestros productos y en especial en el tiempo que dura el proceso de decisión de compra de nuestros usuarios y lo diferente que puede llegar a ser en nuestro caso. Todos aquí hemos tenido que comprar en los últimos meses mascarillas. Pensar un segundo, rápido, ¿cuánto tardasteis en comprarlas? ¿Verdad que poco? Es algo que de la noche a la mañana ha sido realmente una necesidad, que la tienes y necesitas la mascarilla para poder salir realmente a la calle. ¿Qué es lo que eliges? Tipo de mascarilla, si es reutilizable, si la quieres de un solo uso, porcentajes de protección para ti y para el resto, si compras en una tienda o dependiendo del número de unidades que necesitas y su precio eliges a otra. Es una compra que realmente en 10 minutos la has podido hacer y utilizando Google además encuentras también los vendedores que la tienen. Pero, ¿qué pasa si te vas a la playa? Necesitas un protector solar. Aquí se complica el proceso de compra un poquito más. Hay diferentes filtros, formatos distintos, ultraligeros, para pieles grasas, formato leche, otros que son con protección, con maquillaje, y los que hay que también son en formato barrita para las manchas, para la zona facial. ¿Cuánto puedes llegar a tardar en elegirlo? Media horita más o menos, quizás un poco más, una hora. Esto es un poquito más largo en cuanto a proceso de compra, pero nos vamos a otras categorías, por ejemplo, todo el tema de probióticos. Yo
Os digo el ejemplo mío directamente, tengo varias intolerancias, con lo cual para poder hacerme una compra de nutricosmética necesito revisar todas las composiciones de todos los productos, miro normalmente blogs para ver si alguien da un consejo sobre un producto versus otro. En ocasiones incluso me ha tocado ir al nutricionista, decirle tengo esta necesidad, ¿qué me recomiendas? Entre unas cosas y otras, el proceso de decisión de compra puede ser de una semana. Pero ojo, esto es la primera vez que compro este producto. Realmente cuando yo voy a volver a comprar, a repetir este producto, el proceso este seguramente pase a ser 1 minuto, lo que tarda en hacer compra rápida, recomprar y ya está. Estoy hablando de productos de cosmética. Imaginaros el proceso de decisión de compra de un caso de un viaje. Puedes estar hasta varios meses para realmente llegar a reservar. Con esto os insisto, hoy os explico los pasos que hemos ido llevando desde el caso de Promofarma, algunas de nuestras conclusiones, pero cada empresa tiene sus propias necesidades, con lo cual siempre se tendrá que adaptar a vuestras propias necesidades. Ya para empezar, lo más importante que tenemos que hacer al inicio del todo es entender bien qué objetivo tenemos en el momento en el que estamos hablando de sistemas de atribución y pensar si este objetivo se corresponde al proceso de decisión de compra de nuestros usuarios. Es muy importante que nos hagamos una pregunta clara. ¿Realmente este sistema de atribución u otro influirá de forma incremental en ventas en nuestra marca? Quizás tenemos unos journeys tan cortos que no vale la pena hablar de atribución. Aunque queramos quitarnos el last click, a lo mejor el tiempo, el trabajo, a nivel de recursos, a nivel de tiempo, no vale la pena hablar de atribución si tenemos un journey súper cortito. Si veis que tenéis unos journeys con cierta complejidad, que tienen cambios de comportamiento, entonces sí que un sistema diferente de atribución os puede llegar a ayudar a un crecimiento de ventas. La segunda pregunta, ¿cuál será? ¿Cómo vamos a usar este sistema de atribución? Los sistemas de atribución, por nuestra experiencia y seguramente la de todos, afectan totalmente a canales como, por ejemplo, branding. ¿Cómo vamos a crecer en branding si nuestro sistema de atribución de last click solo beneficia a quien cierra la venta, que seguramente sea SEMbrand? Obviamente lo que nos va a pasar con un last click es que vamos a dejar de invertir en branding. A la larga vamos a perder oportunidad de crecimiento de nuevos usuarios y también un efecto indirecto en la fidelización de nuestros usuarios. ¿Ese es vuestro objetivo? ¿O realmente lo que necesitáis es algo de optimización? ¿Buscáis un payback rápido y una compra directa? Porque si lo que queremos es simplemente asegurar una rentabilidad, seguramente tengamos que quitar branding y tendremos que ir a trabajar con un sistema en last click. Tenemos que tener muy claro cuál es nuestro objetivo en cada uno de los momentos de la historia de la empresa para poder adaptar no solamente las estrategias de marketing, sino también nuestro sistema de atribución en base a las necesidades que tenemos en cada momento. Para explicaros un poco por qué empezamos a hablar de atribución dentro de Promofarma, allá por el año 2015 empezamos a automatizar algunas de nuestras newsletters con un sistema de CRM nuevo. La primera fue la de carrito abandonado y esta fue la primera y gran guerrilla que tuvimos a nivel interno de temas de robos de ventas dentro de los equipos de marketing. ¿Qué es lo que nos pasó? Por un lado, el equipo de CRM y de diseño quería tener visibilidad del impacto de esta newsletter, ver cuántos usuarios compraban después de recibir esta newsletter, qué facturación nos daba, cuántos hacían revisitas, los datos habituales. Pero claro, esta newsletter realmente se está enviando al poco tiempo de que un usuario llegue a través de, digamos, Google Shopping. Esto nos supone un coste de adquisición y no tiene sentido para el equipo de performance que una newsletter automática le quite una venta que había supuesto un coste previo. Pero no solamente eso, en aquella época habíamos llegado a lanzar varios retargeters y estábamos en pleno split de cookies entre varios retargeters para ver cuál funcionaba mejor y con mejores CPAs. Entonces, claro, la newsletter también les afectaba. Todos los equipos tenían su razón y su necesidad, eso estaba claro. En aquella época, en 2015, se empezaba a hablar un poquito de Data Driven, del Multi-Touch Attribution, pero la realidad es que no se estaba aplicando. Entonces, lo mejor que se nos ocurrió fue hacer 2 sistemas de atribución. Un poco lo que decía antes Rubén como spoiler. Lo que empezamos a hacer es tener un sistema de atribución para las campañas de pago y uno diferente para las newsletters de la empresa. Tan fácil como eso. Teníamos 2 sistemas de atribución distintos y que cada equipo pudiese consultar su propio sistema para optimizar sus campañas.
Esto obviamente es algo que se tenía que utilizar solo en marketing, porque a nivel de finanzas no se quería un report en el que hubiesen ventas que estuvieran duplicadas. Teníamos una necesidad clara de dividir los diferentes sistemas de atribución en base a las necesidades y crear un nuevo sistema de atribución mucho más global que nos ayudara a tener un sistema de reporting a nivel de empresa. Este nuevo sistema de atribución tenía que respetar al máximo el Customer Journey de nuestros usuarios y nos tenía que permitir recopilar el máximo de información de ellos para hacer modelings futuros y estimaciones de probabilidades de compra en base a la inversión que hiciéramos y el CLV de nuestros usuarios. Básicamente, el modelo tenía que ser para hacer budgets y poder hacer un seguimiento posterior de este modeling. Con el paso del tiempo, desde 2015, os podéis imaginar que nuestros usuarios han cambiado muchísimo, hemos necesitado continuas actualizaciones de nuestro sistema de atribución, han llegado canales nuevos, lanzamos, por ejemplo, una campaña de televisión y eso también influyó a tener nuevas necesidades dentro del equipo de marketing y a nivel de atribución. Debido a esto, hemos llegado a hacer hasta 10 sistemas de atribución dentro de nuestra herramienta de tracking. Sí, parece una barbaridad, pero es la realidad. Uno es el que utilizamos a nivel común de empresa y el resto sería uno para cada uno de los diferentes canales que pueda analizar al máximo sus propias acciones. No os lo he dicho hasta ahora, trabajamos desde el año 2014 con Eulerian como herramienta principal de tracking de campañas y también como nuestra DMP. Y dentro de Eulerian justamente podemos trabajar fácilmente con los 10 sistemas de atribución. Seleccionamos uno predefinido que sale común a todos los canales y pueden ir añadiendo debajo los datos en base a los diferentes sistemas de atribución. De esta forma, el reporting global lo realizamos todos con el mismo sistema genérico predefinido, pero podemos ir a detalle de cómo nos funciona cada acción individual en base a la visibilidad que tenemos del sistema de atribución específico para el canal. Además, Eulerian tiene otras herramientas, otros reports adicionales como la herramienta de sesgo o presencia que nos da mayor visibilidad a nivel de Customer Journey. Básicamente son sistemas de atribución que congelan touchpoints que necesitamos analizar de una forma prioritaria. Por ejemplo, lanzamos una acción con un influencer, nos aporta muchísimo tráfico en un instante, pero sus ventas, ¿cuánto tiempo tardarán realmente en llegar? Esto lo podemos analizar con nuestro sistema de atribución especial para branding y nos ayuda a entender si sus seguidores son afines o si no. Volviendo al proceso de cómo llegar a personalizar un sistema de atribución, me voy a centrar a partir de ahora en el sistema de atribución genérico de compañía. Una vez hemos tenido ya definidas las necesidades claras a nivel de sistema de atribución, las que os comentaba también que están soportadas o beneficiadas también para el equipo de finanzas, esto nos va a permitir modelar presupuestos. Tenemos que pasar a configurar este sistema de atribución. Para ello entramos en un proceso completo de análisis, estudio de nuestros usuarios, de qué hacen, cómo, qué canales interaccionan con ellos, cómo queremos desglosar toda la información. Nuestro primer paso, recopilar y revisar los datos que teníamos. Fue el primer gran problema. En cuando nos pusimos en serio a ver todo el tema de la atribución, nos encontramos que cada uno de los canales tenía una estructura diferente de tracking, las campañas eran totalmente diferentes, la estructura de cómo estaban nombradas, los soportes tenían un formato distinto, en general muchísimo nivel de detalle de datos, pero lo que es la información no estaba estructurada y tuvimos que estar durante varios días limpiando al 100% toda la data, reestructurando los canales, sus trackings, etcétera, etcétera. En ese momento tuvimos la suerte que dentro de Eulerian era bastante sencillo de hacer. Creamos una estructura de subcanales virtuales, digamos, entre todo el equipo de marketing, que eran como subcanales que nos interesaba diferenciar en atribución en base al comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, a partir de entonces, en lugar de hablar de Google Ads o enlaces patrocinados, SEM, como queramos, empezamos a hablar de SEM Shopping o SEM Brand. O dentro de afiliación, en lugar de hablar de afiliación genérica, hablábamos de afiliación cashback, afiliación bloggers. Más o menos nos salieron unos 25 subcanales, si no me equivoco, de marketing imprescindibles para entender el comportamiento de nuestros usuarios. Hecho ya esto, pasamos a analizar el dato del comportamiento de sus usuarios. Hoy en día tenemos 3 formas diferentes de hacerlo.
Dentro de Eulerian tenemos reports varios de Customer Journey que nos dan ya información precisa en base a estos subcanales que tenemos configurados, como pueden ser las diferentes rutas que necesitan durante el proceso de compra o el número de touchpoints que intervienen. Entonces, dentro de Eulerian seleccionamos las fechas y vemos los datos. Otra opción sería extraer de Eulerian todos los datos que tenemos de clics y de views, todo lo que tengamos traqueado y analizarlo directamente desde el equipo de BI de Data. Es un poco lo que decía antes Sora en su presentación, que extraían todos los datos en bruto para poder analizar luego todos los touchpoints. Una tercera opción que nos da también la herramienta es coger un muestreo de ventas por cada agrupación de subcanal virtual y descargar todos los journeys de estas ventas, es decir, todos sus touchpoints. Sacas el dato de nuevo en bruto. Estos usuarios, estas ventas, ¿qué touchpoints han tenido? En aquella época fuimos por la tercera opción, fue algo súper manual, pero era la que más se adecuaba en aquel momento a nivel de recursos humanos, sobre todo. Desde la plataforma de Eulerian sacamos todos los touchpoints y empezamos a analizarlos. Ya con los datos preparados y agrupados en journeys y con ayuda del equipo de Eulerian empezamos a identificar los subcanales, sus características principales de comportamiento, sus journeys específicos de usuario, analizamos las diferentes rutas que tenían cada uno de los subcanales, los tiempos hasta la compra, los conflictos que habían a nivel de atribución en las diferentes rutas de compra y todos los solapes a nivel de costes que se pudieran dar entre todos los usuarios. Empezamos a agruparlo todo, detectamos comportamientos más o menos afines entre ellos y pudimos ver qué canales necesitaban más interacciones hasta la compra, qué canales eran mucho más rápido. En definitiva, evaluábamos las afinidades entre los diferentes subcanales virtuales. En base a esto, además, hicimos una siguiente segmentación que era la tipología de usuario para un segundo análisis. Cambia el comportamiento de los canales si el cliente es nuevo o si es recurrente. Os podéis imaginar que cambia muchísimo. Con estos puntos anteriores conseguimos detectar comportamientos afines que diferenciaban claramente los distintos pasos dentro del funnel de decisión de compra de nuestros usuarios. Subcanales de branding, subcanales de consideración, conversión o fidelización. No nos quedábamos allí. Además, esto nos permitía detectar súper fácil el punto del proceso de decisión de compra en el cual el usuario era más débil. Es decir, en qué momento nos arriesgamos a perderle frente a una competencia que pudiera aparecer en ese mismo momento. Nos permitió enfocarnos en qué necesitamos incentivar para prevenir un coste de oportunidad y una pérdida de un usuario dentro del momento del funnel adecuado. Nuestro sistema de atribución genérico nos tenía que visibilizar estos conocimientos y asignar la venta al momento más débil para no perder la puja que cierra esta venta y fidelizar a nuestros clientes. Esto nos lleva al siguiente paso, el más grande y más complejo, adaptar el diferente modelo en base a todos los conocimientos que teníamos hasta entonces. Con toda esta información que teníamos, todas las conclusiones que habíamos ido acumulando a nivel de funnel, uniendo toda esta información de necesidades con las que teníamos a nivel de negocio y también con la debilidad del journey de nuestro usuario, empezamos a crear un sistema de atribución basado en una jerarquía dentro de la cual los diferentes canales y los tipos de usuarios estaban incluidas. Teníamos que aterrizar aquí en este momento preguntas como ¿por qué asigno a un cliente fiel una venta de Google Brand y no al cashback, que es el canal que realmente le está haciendo fidelizarse a nuestra marca? Al final, este cashback también le podría hacer fidelizarse a otra marca diferente, a otra farmacia online. Con un listado de reglas súper largo, conseguimos ir perfilando las diferentes casuísticas que se dan a nivel de journeys de atribución y llegar a un sistema que redujera el coste de oportunidad de pérdida de clientes, nos permitiera hacer estimaciones de inversión y de seguimiento de budget y todo esto sin suponer un coste de oportunidad por una atribución errónea que nos hiciera dejar de trabajar ciertos canales. Dicho esto, montamos todo un sistema principal de atribución para canales que beneficiaran tanto canales de consideración como CRM o branding y empezamos un poco a comparar los diferentes resultados en base a los distintos modelos de atribución.
Al final, para nosotros lo que es más importante es que tener un sistema de atribución de mercado no nos suponga un coste de oportunidad en la captación de clientes y que no terminemos regalando clientes a nuestra competencia. Es nuestro punto principal. Vayamos a ver un par de ejemplos y así seguramente con el ejemplo gráfico directo del caso del usuario ayudar a entender la situación. Hemos hecho estudios del número de contactos necesarios para llegar a sacar beneficio de acciones con microinfluencers. Muchas de ellas no funcionan, es la realidad. Hay muchísimos influencers con seguidores falsos, otras sí que funcionan. Cada casa tiene sus propios truquillos para elegir las mejores y no repartir productos por doquier. En nuestro caso nos vamos a centrar en las que ya funcionan, las que sabemos que van a funcionar. Digamos que en torno a unos 5, 6, 7 toques de marketing son necesarios hasta que las microinfluencers estén comprando dentro de nuestra web. En este caso voy a utilizar un ejemplo de un supuesto caso de una influencer y 3 touchpoints. Esta es una imagen de hace un par de años en una campaña que hicimos de protección solar para recordar la necesidad de prevenir el cáncer de piel. Estábamos creando una necesidad clara, la compra de solares. Imaginaros una usuaria, llamámosla María. Ve a esta chica, esta influencer, que está hablando de un producto de nuestra web, hace swipe up y aterriza en nuestra web. Se ha quedado con el mensaje, necesita protección solar, ha visto el precio, pero no está segura y no compra. Un par de días después le hacemos retargeting, vuelve a la página web, ve que con su registro consigue 5 euros, se registra, mira de nuevo los solares, sabe los precios, la promoción y se va. Al cabo de 2 días recibe una newsletter de carrito abandonado y compra. Con un sistema de atribución a las clic le daríamos la venta a emailing. El equipo de CRM es súper contento, tenemos una newsletter que ha convertido. Ojo, si este usuario no hubiese hecho antes clic a Criteo, este carrito y este registro no existirían, por lo que el clic de pago le da la venta para evitar que no perdamos el registro. Pero, claro, aquí realmente surge una nueva necesidad y es que si la influencer no hubiese hecho que llegase a esta usuaria a la página web, no tendríamos registro, no tendríamos cookie para reimpactarla. El primer canal de atribución le da la venta a la influencer. Aquí tendríamos 2 opciones para consensuar. Tendríamos la opción de darle un 30% a todos los canales en base a un sistema multitouch attribution o le damos, en base a nuestras necesidades, un sistema personalizado de atribución, la venta a uno de ellos. Si lo miramos desde el punto de coste de oportunidad, quizás queremos saber si este usuario es nuevo o repetidor, porque si el cliente es nuevo, seguramente nos interese aplicarle la venta a la influencer. Pero si este usuario recurrente, quizás el retargeter no debería haber sacado tajada o incluso podemos decir que la newsletter, que es gratuita, tendría que haber sido la que primero hubiese generado la venta. Entonces se la reparte junto con el coste de la influencer que nos podríamos haber ahorrado. Un caso totalmente diferente. Imaginaros a un cliente recurrente. Nos conoce ya y va directo a Promofarma a ver el precio de un producto que necesita. No tiene claro si comprarlo o no por el precio que ve. Y dice, voy a consultar dentro de Google Shopping el precio con resto de marcas, resto de farmacias. Ve que Promofarma tiene el mejor precio, vuelve a entrar en Promofarma y compra. ¿A quién nos interesa darle la atribución? Estamos hablando de un cliente recurrente. Quizás no queremos o no queramos asumir ese bidding, entonces no nos interesa que Google Ads se lleve la venta. O a lo mejor sí, a lo mejor justamente como es Google Ads, queremos asignarle la venta para no perder y no empeorar el ROAS de la campaña. Quizás con un MTA asignamos 50-50 y asignamos a ambos canales la venta. Quizás hacemos un porcentaje. Aquí las necesidades de negocio serán las que tendrán que definir qué prioridad queremos dar a los diferentes sistemas de atribución, a los diferentes canales en este caso. Otras variables que hemos ido teniendo en cuenta y que no hemos entrado en detalle a comentar, ¿qué coste estamos acumulando en el caso de un usuario? Quizás no nos compense una influencer si ésta necesita que después hayan 10 contactos con retargeting, porque tienen unos costes altos de CPM.
pero quizás todo lo contrario, quizás hemos conseguido generar suficiente branding para que esta persona solamente haga clic en sembrar. Los CPC son tan bajitos que nos compensan. ¿Queremos dar mayor atribución a la creación de la cesta o lo que nos importa realmente es la venta? Quizás nos encontremos con que el punto más complicado en usuarios nuevos es justamente la creación de la venta de la cesta y vamos a priorizar este punto de inicio de cestas. Pero a lo mejor en retargeting nos planteamos justo lo contrario, que si el retargeter no ha sido quien genere la cesta, no tenerle en cuenta directamente, dejarle a cero. Vamos, digamos, a ir jugando con priorizaciones en base a las diferentes casuísticas de nuestros 25 subcanales virtuales. En definitiva, antes de definir un sistema de atribución, todo lo que hemos ido haciendo es analizar el máximo de factores de impacto de nuestros usuarios, todos sus comportamientos, los distintos canales, los costes, la fidelidad del usuario, el CLV de nuestros usuarios, para todo combinado hacer una definición sobre nuestra atribución que nos beneficie a todas las áreas. Ya para terminar, que me parece que me han pasado un poquito de tiempo, os mencionaré súper rápido los retos que tenemos actualmente a nivel de compañía. Haré una mención súper rápida. Creo que todos en la sala más o menos tendremos proyectos y retos similares. El primero es el tema del content marketing, justamente aportar a nuestros usuarios acciones relacionadas con contenido y con valor añadido, que son dos cosas que apuntan súper fuerte en nuestro sector de belleza. Llevamos tiempo potenciando tipo vídeos, lives dentro de Instagram, test de personalización de rutinas. ¿Cómo podemos llegar a medirlo? Con seguramente un cross-device en el que no podemos identificar al usuario, cuánto tardan en convertir, nos aportan valor suficiente para compensar el tiempo de dedicación y recursos de publicitarlos versus su equilibrio en rentabilidad. Son algunas de las preguntas que nos estamos haciendo. También queremos analizar, que lo he escuchado también antes, journeys en base a clustering más enfocados no solo a nuevos recurrentes, sino tipología de productos, edades, sexos, regiones, un poco más de información que nos ayude a personalizar nuestro contenido y crecer en venta cruzada. Siempre, eso sí, respetando el punto número 3, que venimos justo ahora de una ponencia sobre ello, que es el cookieless wall, los adblockers, iOS 14. ¿Qué impacto va a tener todo esto en nuestros datos? ¿Aumentará la restricción de cookies con el CMS cuando los usuarios empiecen a entender lo que quiere decir ese pop-up de selección de cookies? Y sobre todo, ¿cómo afectará esto en la optimización de nuestros diferentes proveedores? Nosotros en esta línea, también, como os comentaba antes, estamos empezando a trabajar a migrar nuestros píxeles a llamadas server-to-server y APIs o conectores directos, pero incluso con esto estamos seguros de que tendrá un gran impacto a nivel de cookies y de datos en nuestros proveedores. Estos son nuestros retos actuales y creo que más o menos os he hecho toda la introducción. Muchas gracias por escucharme. No sé si tenéis alguna pregunta. Muchísimas gracias, Alba. De verdad, ha sido un caso que creo que es muy interesante tenerlo como cierre porque al final engloba mucho de lo que hemos estado hablando, ¿no? Incluso este detalle final de nosotros ya estamos implementando la llamada server to server que comentábamos en la ponencia anterior, con lo cual se nota que estáis ahí en la pomada. Yo tengo un par de preguntitas para finalizar. Una sería, me generó mucha curiosidad cuando decías, de repente hicimos una campaña en televisión, entonces me quedé, ¿y cómo habrán hecho la atribución de eso? ¿Cómo lo metiste en el sistema? Nosotros a través de la herramienta lo que hacíamos era como hacer unas marcaciones de las visitas que tenemos habitualmente en ciertos espacios Qué y bueno. como sabíamos aproximadamente a qué hora Las salían horas. estos spots, cogíamos los incrementales y hacíamos como unas bases de cookies que estarían asociadas a los incrementales durante esas horas. De esta forma Ostras. nos conseguíamos analizar cada uno de los spots y llegar a conclusiones como, por ejemplo, espacios en los que habíamos hecho 2 anuncios de 10 minutos, de 10 segundos y 5 segundos nos habían convertido mejor que espacios en los que habíamos hecho un anuncio de 20 segundos. La verdad es que Qué era bueno. fue un análisis súper manual. Cada mañana estábamos a lo mejor una hora hablando yo con el equipo
nuestra agencia de medios y Claro. analizando todos y cada uno de los spots diferentes para ver cómo habían funcionado, pero valía la pena. Era lo que te iba a decir, en plan, da curro, hombre, da curro, pero Sí, también la pasta que estás invirtiendo en televisión, para algo tienes que servir, ¿no? Para exacto. aprender al máximo. Sí, Qué sí, sí, bueno. porque además los resultados eran muy diferentes. O sea, llegamos a conclusiones como que un anuncio en partidos de fútbol nos estaban funcionando mejor que otros anuncios. En partidos de fútbol cuando nuestro target es femenino. Sí, que a Bueno, priori no debería, ¿no? exacto. Al final son datos. Pero Todo era es lo que sacar datos. decías en la frase de Sherlock Holmes de no te dejes influir por tus teorías previas, ¿no? Primero analiza los datos Vale. y de los datos que saques, saca las conclusiones. Perfecto. Y la Exactamente. segunda era, claro, me has hablado de un modelo en el que con el Orion tenéis como 10 modelos de atribución diferentes integrados en la herramienta. La duda Sí. sería, la duda es, ¿pero cuál tenéis por defecto? Y ahora me dices, las click. No, no tenemos el last Oh, click. eso habría sido el broche de oro para esta mañana. No tenemos el last click, no, porque al final eso nos supondría un coste de oportunidad muy grande. Tenemos el personalizado, el El que... personalizado. Sí, Que personalizado entiendo que es eso que llamábamos multitouch, ¿no? El que lo tiene todos en cuenta, que habéis ido trabajando. Entiendo que en este caso no es un tema de machine learning, pero sí que es de ir matizando esas normas, esas reglas que nos mencionabas e ir trabajando un algoritmo propio en el fondo, ¿no? exactamente. Al final es buscar los canales que más son débiles más a niveles de sistemas de atribución y darles visibilidad, no ocultarles. Al final, una campaña de televisión es el claro ejemplo. Que no le da a Signes una venta porque el usuario después ha hecho un clic en un anuncio de Promofarma dentro de Sembran, realmente no tiene ningún sentido. Perfectísimo, Ala. Pues de verdad, muchísimas gracias por darnos esta visión de cómo fue vuestro proceso de trabajar con este mundo de la atribución. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.